por presentándolo para que entendamos y sepamos dónde es que estamos. Algunos de ustedes no vienen todos los martes, entonces para que se pongan al día, estamos hoy en el punto C. Vamos a tocar el punto C1, ¿okay? Aquí lo tengo más claro, el bosquejo de Efesios 2. Todo el capítulo 2 está bosquejado acá en más detalles. Nuestra posición en Cristo, lo dividí en dos secciones, versículos del 1 al 10 y versículos del 11 al 22. Resucitados y sentados en lugares celestiales es lo que vamos a cubrir el día de hoy. Los primeros 10 versículos, y vemos puntos A, B y C, lo que éramos, versículos del 1 al 3, lo que hizo Dios con nosotros, versículos del 4 al 9, y lo que somos ahora, versículo 10. Y aquí está más claro, y más claro no canta un gallo, dice el dicho. Cantaba el gallo. Bueno, aquí tenemos entonces los primeros 3 versículos. Yo lo voy a leer, la versión Reina Valera, es la que siempre utilizamos. Si usted tiene otra versión, I'm sorry, lo siento mucho por usted. Versículos del 1 al 3. Y él, o sea, ¿quién? El Padre os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo nos dice que el mismo poder que resucitó a Jesucristo en el capítulo 1, versículo 20, es el que nos dio vida a nosotros también. Y ahora estamos vivos porque ese mismo poder que resucitó a Jesús nos ha resucitado a nosotros. Pablo habla en el capítulo 2 con la raza humana como zombies, muertos caminando. ¿Qué es lo que es el mundo? El mundo es un mundo de zombies, muertos caminando, muertos trabajando, muertos actuando, pero están muertos, y eso era lo que éramos nosotros. Nosotros estábamos muertos también. Y el Señor, en su gracia y en su misericordia, nos rescató y nos dio vida junto con Jesucristo. Ahora, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, a pesar de que no era muerte física, porque pues estamos acá y el mundo está allá afuera y los vemos moviéndose, es muerte espiritual. Nosotros estábamos muertos a todo lo que tiene que ver con Dios. Pero Él, por su gracia y su misericordia, nos vimos todo el capítulo 1, todo lo que hizo con nosotros, no voy a repetir, pero nos permitió que abriéramos nuestros ojos, abriéramos nuestro corazón y le permitiéramos a Él tomar control de nuestra vida y venir a ser ahora hijos de Dios. Entonces, estábamos muertos, era por nuestros delitos y por nuestros pecados. La palabra delitos acá, para mí que está mal traducida, es la palabra paraptoma, ¿okay? Que en Romanos 11:12, uno de los muchos lugares, nada más puse uno para tenerlo como base, en Romanos 11:12 habla de transgresiones, que tiene más sentido. Estábamos muertos en nuestras transgresiones y en nuestros pecados. Porque un delito, yo no sé, a mí cuando me hablan de delito, me imagino viendo el noticiero de la noche,
que los que agarraron por un delito de peculado, por un delito de robo, como que no hace justicia en realidad a la gravedad del pecado o de la transgresión. Entonces necesitamos entender qué es esto de pecado y qué es esto de delito. La palabra pecado es la palabra hamartía, ¿eh? Y la diferencia que hay entre estas dos palabras o entre estas dos ideas, pecado y transgresión, el pecado es aquello con lo que nacemos. Somos hijos de pecadores y nacemos propensos al pecado. Todos ustedes, los que han tenido niños pequeños o nietos o lo que sea, saben que a un niño no hay que enseñarle a mentir. Ellos solitos lo aprenden. Ellos solitos aprenden a pelear por sus juguetes, a ser egoístas, a quitar las cosas. Entonces, nosotros nacemos con ese pecado, nacemos con el hamartía en nosotros y lo ejercemos voluntaria o involuntariamente, porque nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Ven la diferencia? Entonces, como somos pecadores, pecamos. Y como el perro es perro, ladra. Y no podemos esperar que maulle o que haga otra cosa. Nosotros, como somos pecadores, pecamos. Y ese es el pecado, hamartía. Transgresión es distinto. Porque la transgresión es practicada por personas que ya han tenido uso de razón. Un niño no transgrede. Un niño peca. Una persona que tiene uso de razón transgrede. ¿Por qué? Porque la transgresión incluye saber que estoy haciendo mal. Conocer lo bueno y forzadamente no hacerlo, sino hacer lo malo. ¿Sí? Yo sé que no debo mentir, sin embargo miento. Sé que no debo mirar a esa señorita y sin embargo la miro. Sé que no, sí, todas estas cosas que sabemos que no debemos hacer y las hacemos, transgredimos. Un ejemplo de esto es Adán. Adán transgredió. Eva pecó y Adán transgredió. Porque la que pecó fue Eva, la que se dejó engañar, la que cayó en el engaño de Satanás y vio la sutileza de querer ser Dios y de conocer todas las cosas, fue ella. Él perfectamente podría haber dicho, ¿sabes qué, varona? Tú vete, yo voy a seguir obedeciendo a mi Señor. Pero él no hizo eso. Él prefirió a Eva, a varona, que a Dios. Entonces él transgredió. ¿Ok? Entonces vemos la diferencia, ascendemos de ellos y por esa razón somos pecadores. Por naturaleza y por actitud, porque vivimos, lo practicamos. Bueno, ¿qué más tengo que contarles yo acá? En el versículo 2 nos habla de los que estuvimos en otro tiempo en las corrientes de este mundo. Como les decía, Satanás utiliza el mundo para tenernos para él, en sus placeres, en sus vanidades, traté de conseguir algo mejor, pero encontré los 7 pecados capitales. Él quiere tenernos para él. Ahora, si ustedes han sido cristianos por más de unos 3 o 4 horas, entenderán lo que les voy a decir. El mundo nos atrae. El mundo atrae a la carne. Todavía estamos nosotros en este cuerpo pecaminoso. Entonces, Satanás quiere a nosotros los cristianos, como ya no somos de él, él sabe que vamos al cielo, a pasar la eternidad con él. Él quiere hacernos inefectivos, quitarnos la efectividad.
Y por eso Él nos muestra el mundo con todos sus colores y sus luces y sus detalles y todas estas cosas para atraer a nuestro cuerpo. Y el problema es que podemos caer. Cuando caemos, sucede que primero nuestra conciencia nos ataca. Y el mismo Satanás se encarga de hacer que venga condenación a nosotros. Y esa condenación nos va a apachurrar, decimos, nos va a dejar inactivos, ¿ok? Y no solamente eso, sino que por esa misma razón, entonces ya nuestro testimonio se daña. Porque no vamos a poderle hablar a alguien de Cristo, porque nuestra conciencia o el espíritu malo nos va a estar acusando, el acusador nos va a estar acusando. Y tú dices que evangelizando, hablándole de esto, y mira tu vida, ¿no te acuerdas ayer? Y esta vez estamos en el... Lo más sano es, decía el pastor Chuck Smith, en vez de salir a tirar la basura, es mejor no echar basura. Es mejor guardarnos, es mejor protegernos, es mejor estar resguardados para que no entre basura en nosotros y podamos vivir vidas que glorifican al Señor. Entonces, el mundo nos atrae, el mundo nos llama, el mundo quiere que nosotros, bueno, el mundo no, Satanás a través del mundo quiere que nosotros caigamos. Aquí está, una vez más, estoy mostrándoles los enemigos nuestros, el mundo, el príncipe de la potestad del aire y nuestra carne. Así que cuidado con los tres. En la carne es con la que más tenemos que cuidarnos, ¿ok? La carne, porque el mundo, la carne es atraída por el mundo y Satanás usa el mundo. Y el enemigo, que siempre se presenta así. Él no aparece como la presentación en los Grammys con cachos y con pijama roja ni nada. Generalmente viene, Jesús nos dijo, como un lobo disfrazado de ovejas. ¿Ok? Y como viene como lobo disfrazado de ovejas, a veces se para detrás de púlpitos también. Y lo podemos ver en cualquier lugar. Pero nosotros, que somos luz porque estamos en la luz, el Señor nos da la capacidad de poder discernir si son del Señor o si son de las tinieblas. Versículo 4 al 9, ese es el segundo punto, lo que hizo Dios. Así que lo que éramos y lo que el Señor ahora hizo. Estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras transgresiones. El mundo nos tenía, el enemigo utilizaba el mundo para mantenernos en muertos, mantenernos en oscuridad, en tinieblas, pero el Señor vino y nos dio vida, nos trajo luz, nos abrió los ojos. Aquí en el versículo 4, esa primera dos palabritas que aparecen ahí en amarillo son en la literatura, en toda la literatura, es la frase, las palabras más poderosas que pueden existir. Pero Dios. Sí, estábamos en el fango cenagoso, estábamos revolviéndonos con los cerdos, estábamos comiendo algarrobas, estábamos gastándonos la herencia en el mundo, pero Dios, en su misericordia, nos rescató. Miren lo que dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo como que se llena de gozo y dice: porque por gracia soy salvo. Le salió eso y el que estaba escribiendo, lo apuntó. Y juntamente con él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas
de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchos de ustedes querían que entráramos acá estamos. Vimos la palabra más significativa, la palabra más inspiradora de toda la literatura, obviamente cristiana, pero en realidad cualquier cosa que cualquier ser humano escuche donde diga pero Dios y hable de las cosas buenas es bastante halagadora. Entonces Dios nos sacó del valle de muerte al reino del amor de su Hijo. De donde estábamos en muerte, nos levantó y no solamente nos dio vida, sino que ¿qué más hizo? Nos puso en lugares celestiales, junto con Cristo Jesús. ¿Quién fue el autor? ¿El hombre? ¿Los ángeles? Nosotros. No, Dios mismo, Dios mismo. Y esto es bastante importante. Yo no sé de cuál sea tu pasado en cuanto a tu vida cristiana, de dónde vengas, pero hay iglesias en donde enseñan que es necesario hacer cosas para además ganar la salvación. O sea, sí, es por gracia, a través de la fe más bautizo, a través de la fe más obras de caridad, a través de la fe más cumplir con sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y es claro y es bien sabido que el autor es Dios, porque nadie más podría hacerlo y nadie más quería hacerlo. ¿Quién cree ustedes que va a dar su vida por ti? Peor, ¿quién por mí? Nadie, ni mis hijas, ni mi esposa, ni el perrito, nadie. Nos dice que es rico en misericordia. La palabra misericordia, y esto que vamos a ver ahora es muy importante porque al final lo vamos a retomar una vez más y vamos a llevar a un punto muy importante. Esta misericordia en el griego es la palabra eleos. Eleos. Y en el hebreo es hesed. Acuérdense esta palabra en el hebreo. Hesed. ¿Okay? Es muy importante. Entonces, la palabra eleos aparece 28 veces en 27 versículos en el Nuevo Testamento. O sea que hay un versículo donde aparece 2 veces, pero aparece 28 veces en 27 versículos en el griego, y Hesed en hebreo. Y aquí necesito hacer una aclaración, porque voy a hablar del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento? Es interesante entender que Hesed es en hebreo y el nuevo en Efesios es en griego. Pero les decía la semana pasada que entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo, la Biblia hebrea se tradujo al griego. ¿Recuerdan que les dije que se llama la de los 70 o Septuaginta? ¿Okay? Y es interesante porque nosotros podemos estudiar toda la Biblia en griego, ¿cierto? Podemos estudiar toda la Biblia en griego. Y es muy importante porque el escriba, el que tradujo, los 72 escribas que tradujeron el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, fueron extremadamente cuidadosos. No hubo ni un error garantizado, porque un error, un punto que estuviera mal, se repetía toda la hoja. Y había 6 personas echándole ojo a cada hoja que escribieran. Y contaban los números de letras, las columnas, o sea, todo lo contaban para que no hubiera errores. Y entonces sabemos que es bastante confiable la traducción del hebreo al griego. Entonces, esta palabra hesed en hebreo la vamos a encontrar 235 veces
en 226 versículos en el Antiguo Testamento, o más bien en hebreo. ¿Sí? Bueno, ¿para qué le sirve eso? No creo que para mucho, pero ahora al final vamos a hablar un poquito acerca de estas palabras, porque esas sí son importantes. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y luego viene ese grito de explosión: por gracia sois salvos. La palabra gracia en el griego es la palabra caris, de donde viene carisma. ¿Okay? Y en el hebreo hay 4 maneras de mencionarlo: Ken, Hesed, Raham y Racham. Y todas son la misma para decir gracia. ¿Okay? Entonces, acuérdense especialmente de Hesed, y si se dan cuenta está repetida la palabra Hesed. Aparece como gracia o aparece como misericordia. Ok, tengan eso presente. Y ahora lo vamos a tocar. Su amor, el amor del Señor, en el versículo 5 nos dice que nos dio vida juntamente por gracia, y el contraste que podemos ver es que estando nosotros muertos, estamos en nuestra perversidad, en nuestra enemistad con Él, en nuestra idolatría, estamos nosotros y está Él. Él es perfecto, Él es puro, compasivo, misericordioso. Entonces, el amor con que nos está manifestando que Dios nos dio vida son los dos extremos: lo más vil y lo más santo. Y el Señor en eso vino y nos unió a Él. ¿Okay? Eso ya sería razón al entenderlo, el cual no lo vamos a poder entender sino hasta que estemos parcialmente, vamos a entenderlo hasta cuando estemos en el cielo. Lo que podamos entender de esa realidad tiene que hacernos amarle a Él más. Saber que yo, siendo una cucaracha y el Señor un príncipe, vino y me recogió y me lleva y me adoptó como su mascota. Pero ¿saben qué? Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Pobres cucarachas. Estando muertos nos revivió, y Él quiso darnos entonces vida con Cristo Jesús. Miren lo que dice acá: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es extremadamente importante, porque tenemos nosotros los ojos en la tierra, en las cosas de la tierra, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestras responsabilidades, que el carro que tengo que gastar, todas estas cosas que incluye vivir en la tierra son de carácter horizontal. Pero el Señor nos dice que nosotros, noten que no habla de algo futuro, habla de algo pasado. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Ya estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, por eso puse yo esta cita de Colosenses 3:1. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Obviamente, no quiere decir que entonces ahora vamos a vivir mirando al cielo y no vamos a trabajar, no nos vamos a bañar, no. Obviamente, tenemos que ser responsables, vivir nuestra vida, pero no enfocado en esto. Hoy precisamente acompañé a mi yerno para allá a Miami, y en camino de regreso hablábamos de esto, porque me estaba comentando de un pastor que hizo un comentario acerca de la posibilidad de que la bolsa de valores cayera en estos días, y me dice que su familia, sus padres tienen mucho dinero en la bolsa de valores, pero que él estaba hablando con ellos y que ellos están muy tranquilos porque ellos tienen sus ojos y su mente y su corazón puesto no en el dinero y no en las cosas de este mundo, sino
en las cosas celestiales. Y es que no se necesita tener millones y millones. Si son $50 y se nos pierden, nos duelen. A nosotros los pobres, a los ricos no, pero a nosotros los pobres, cualquier dinero. Entonces, y lo que el Señor quiere es que nosotros naveguemos por este mundo, pero con la mirada puesta allá, en las cosas celestiales. Y va a haber muchas cosas que no entendemos y nos vamos a tropezar con muchos obstáculos, pero siempre con la mente y con los ojos y con el corazón puestos en Él, en las cosas de arriba, en las cosas de nuestro Señor. Miren esto. ¿Se dieron cuenta de lo que marqué? Con Cristo. Con Cristo en 2 ocasiones, porque es imposible que pase sin Cristo. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo, que nos dio vida, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Sin Cristo, hermanos, sin Cristo no hay absolutamente nada. Se me olvidó mencionar aquí algo de la gracia. La gracia en la palabra cariz, les dije, aparece 156 veces en 147 versículos. O sea que es un tema predominante, una palabra predominante en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento 75 veces en 73 versículos. Gracia quiere decir gratis. Eso es lo que quiere decir. Yo sé que a veces teólogos quieren ponerles florecitas y todo, pero la manera más sencilla y más fácil de entender para nosotros es gratis. Tenemos la ventaja de hablar español y gracias parece a gratis y nos es fácil asociar lo uno con lo otro. Entonces, aquí ya aparece entonces, hemos visto misericordia en el versículo 4 y hemos visto gracia en el versículo 5, y entonces necesitamos entender la diferencia entre el uno y el otro. No solamente las diferentes palabras que se usan para mostrarlo, pero misericordia es que no recibimos el castigo que sí merecemos. No recibimos el castigo que sí merecemos, eso es misericordia. Y gracia es que sí recibimos la salvación que no merecemos. Sí recibimos la salvación que no merecemos. Esa es la gracia. Entonces, el Señor, en su gracia, extiende su mano y nos libera. Nos saca ¿de dónde? ¿De dónde estábamos? Muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras transgresiones, en lo peor que Satanás ofrece a través del mundo. Y el Señor, por su gracia, extendió su mano y utilizó la misericordia y algo más que vamos a ver más adelante, pero me adelanto, utilizó el favor. ¿Ok? Y nos tiene ahora acá como hijos e hijas de Él, para la gloria y la honra de su nombre. Entonces, al estar nosotros en lugares celestiales, pónganse a pensar un minuto, al estar en lugares celestiales, ¿en dónde nos está viendo Dios? En lugares celestiales. Él nos está viendo con Cristo, en Cristo. Yo sé que eso es difícil de entenderlo, pero el Señor no nos manda que lo entendamos, nos manda que lo creamos y que lo vivamos, ¿sí? Entonces, no estamos, a pesar de que tenemos los pies en la tierra y estamos en la tierra, Dios nos ve libres, Dios nos ve apartados del mundo y nos ve con Cristo en su gloria. Así es como nos ve el Señor a nosotros. Entonces, la clave, ya vimos, esta es en Cristo. En el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El milagro de la transformación nuestra por gracia
va a ser el objeto de la revelación eterna. Déjenme les muestro por qué. Para mostrar en los siglos venideros. ¿A qué se refiere con la palabra siglos venideros? A la eternidad. Déjenlo leo otra vez. Para mostrar en la eternidad las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros, y una vez más, en Cristo Jesús. ¿Recuerda que hace un momento les dije que no vamos a poder entenderlo todo? Aún allá en el cielo. Yo sé que a veces decimos, cuando lleguemos a la presencia de Dios lo vamos a ver todo y lo vamos a entender todo, pero ese texto no nos dice lo contrario. Es que se lo voy a tratar de separar, de ponérselo así como con plastilina para poder entenderlo. Primero, con mi esposa, ella terminó de pelear conmigo ya hace muchos años, pero en los primeros años de nuestras vidas juntos, ella peleaba mucho porque no entendía por qué yo empiezo a leer los libros desde atrás. Abro una revista y lo primero que voy es atrás, y empiezo de atrás para adelante. Y no sé, estoy rayado, yo creo, yo no sé. Estoy como el cangrejo. Pero hasta el día de hoy, ¿no? Como un libro y empiezo a leerlos de atrás para adelante, a ver, y ya que llegó al comienzo, entonces ahora sí empiezo, como que es de curiosidad, a ver qué es lo que hay. Y ese mismo ejercicio hice ahora, para ver este versículo 7, lo maravilloso que es. Miren lo que dice, mire cómo nos lo muestra Pablo. Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su bondad para con nosotros. Fue bondadoso, misericordioso, amable, amoroso, y nos dio todo a nosotros en Cristo Jesús. Y además, de atrás para adelante, tiene más sentido para mí. Yo no sé, quizá estoy rayado, les digo. Su bondad con nosotros, su gracia en su bondad con nosotros. Y Pablo tiene la costumbre de hacer esto, agregar frases sobre frases, palabras sobre palabras para agrandarlo y hacerlo mucho más maravilloso de lo que es. Riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Fíjense, en lo que vamos construyendo, nos vamos dando cuenta lo grande de lo que Dios nos dio. Entonces, bondad para con nosotros. ¿Merecemos la bondad de Dios? No. Su gracia en su bondad, menos. La riqueza de su gracia, menos. ¿Y qué tal las abundantes? Abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Y qué quiere decir todo eso? Que todo eso tan inmenso del cual Pablo ha empezado a poner uno sobre otro es lo que el Señor nos va a estar enseñando y explicando y modelando y dándonos por toda la eternidad, porque no lo podemos entender, no lo podemos entender mientras que estemos acá en la tierra, y en el cielo vamos a tener que pasar un rato largo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Queda uno cansado, termina uno cansado leyendo todas las maravillas de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Así que el cielo va a ser la escuela. ¿Ustedes que pensaron que ya no íbamos a ir a la escuela? El cielo va a ser la escuela, Dios va a ser el maestro, la gracia va a ser la asignatura, nosotros vamos a ser los estudiantes y la eternidad es el término, los términos a estudiar. Por toda la eternidad, de acuerdo a lo que nos dice Pablo acá, vamos a estar estudiando acerca de la gracia de Dios, de lo que hizo Dios por nosotros. Es tan grande y tan maravilloso lo que hizo Dios por nosotros, que hoy nos dormimos oyendo esto, pero allá vamos a estar así, atentos por toda la eternidad, aprendiendo y conociendo más de esto. Ahora, queríamos llegar a los versículos 8 y 9, aquí estamos. Versículos 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don,
un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo sé que la mayoría de la gente, cristianos, conocemos Juan 3:16. De memoria lo sabemos, ¿cierto? Juan 3:16. Pero si queremos una mejor explicación de lo que es la salvación, este es el versículo a conocer. ¿Ok? Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con nosotros? Entonces, vamos a ver acá dos cosas importantes. Hace 2 semanas hablábamos acerca del calvinismo. ¿Se acuerdan? Mostramos los 5 puntos del calvinismo y todo esto. Y todos ustedes dijeron, oh, qué locura. Y ahora con lo que les voy a mostrar va a ser mucho más locura, se va a hacer más notoria. Primero, es esto, que hay 2 elementos para la salvación. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los 2 elementos para la salvación? Gracia y fe. Gracia y fe. ¿Quién pone la gracia? ¿Quién pone la fe? Nosotros. Nosotros, porque ¿en dónde está la gracia de Dios? ¿Es exclusiva para nosotros? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. La gracia de Dios ha sido dada a toda la humanidad por todos los tiempos. ¿Ok? Entonces, el elemento, los 2 son importantes, pero el principal, el que da la pauta, la gracia, ahí está, Dios la dio. El segundo elemento, la fe. La fe es, Dios nos dio a nosotros la capacidad de tener fe. Entonces podríamos decir que todo viene de Él. Pero la fe, nosotros tenemos la capacidad, pero tenemos que ejercerla. Tenemos que tomar una decisión consciente de decir, voy a creer. ¿Okay? No es creer con el entendimiento. Porque en el momento en que yo creo que esto existe, ya no es fe, ya es ciencia. ¿Sí? Entonces, es la evidencia de las cosas que se creen. Es creer en algo que no he podido ver, pero tener esa certeza que viene, esa convicción. Así que 2 elementos extremadamente importantes. Voy a llevarlos a esta cita en Romanos 11:6. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cierto? Más claro no canta un gallo. Si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, no son las 2. Es una sola. Gracia. Ahora, ¿quieren hacer obras para ganar la gracia de Dios, para ganar el favor de Dios? Bueno, si quieres hacerlo, hazlo, pero no funciona. Miren esta otra, Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? Que queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, ya no es lo que yo haga, es lo que Dios me dio para yo poner en práctica, abrir mi corazón, abrir mi mente, abrir mi voluntad y permitir que el Señor venga y actúe en mí. Y ahí entonces ya vienen todas las otras bendiciones. Ahora, cuando el cristianismo se separó del catolicismo con la reforma en el siglo XVI, los padres de la reforma establecieron 5 puntos que nos identificaban a nosotros como evangélicos, si quiere llamarle así. Me gusta más llamarle como cristianos, verdaderos cristianos, que claramente nos separaban a nosotros de la religión tradicional, de la religión que se había separado. Ellos nos llaman a nosotros los hermanos separados. No, los separados son ellos, que se separaron de la verdad. Nosotros volvimos a la verdad. Entonces, para mostrar que
nosotros habíamos regresado a las bases que están establecidas en las Escrituras. Y los 5 puntos son estos, si quieres apuntarlo, creo que de pronto te puede servir para algo. Sola Escritura. Nosotros creemos que solo la Biblia, en la Biblia únicamente está la fuente de autoridad, no en las tradiciones, porque en la iglesia tradicional hablaban de las tradiciones y de las tradiciones que se pasaban oralmente. Eso de las tradiciones orales, eso dejémoselo al Antiguo Testamento, antes de Moisés, porque Moisés terminó esas tradiciones orales y las escribió en los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Okay? Entonces, en la Biblia, que es inspirada, 2 de Pedro 1:20, 2 de Timoteo 3:16, sabemos que la Biblia nos dice que es inspirada. Entonces, ¿de dónde queremos nosotros o de dónde debemos nosotros sacar la verdad? Sacar de las Escrituras, ¿ok? Luego sigue sola fide, sola fe. Esto es en latín, esto es en latín. Sola fide quiere decir solamente por fe, lo que estamos estudiando. No es por obras, no es por sacramentos, no es por cumplir mandamientos, nada de estas cosas. Es simplemente por creer. Solo gratia, solo la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, lo estamos viendo. No es... o sea, es gratis. Es gratis. Yo no puedo pagar 1 centavo o 1.000 millones. Nada. Nada puede comprar mi salvación. Es gratis. No está para la venta. No me la puedo ganar, no puedo hacer absolutamente nada para recibirla. Y cuarto es solo Cristo. No es Cristo más la parroquia de la esquina, no es Cristo más el Papa, no es Cristo más el pastor, no es Cristo más los santos, no es Cristo más nada. Cristo solamente. ¿Okay? Como les digo, y esto ustedes ya lo saben, no sé si no lo habían visto así en papel, claro, pero esto es lo que nos identifica a nosotros como cristianos. ¿Okay? Y solideo gloria, que es solo a Dios la gloria. La gloria no es para ningún hombre, ninguna organización, ninguna entidad. La gloria es solamente para Dios. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Qué bueno. ¿Qué les comento yo de esto? Vamos acá. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura suya es poema, de donde sale la palabra en castellano poema. Nosotros somos una obra maestra que hizo Dios. Cada uno de nosotros, Dios utilizó barro, lo sacó del fango cenagoso, por allá donde nos revolvíamos con los cerdos y con los demonios, por allá donde andábamos, en esos bares, en esas discotecas, en esos antros, y nos sacó y nos dio vida en Cristo y nos hizo una obra nueva. Nos hizo hijos, nos hizo hijas, nos adoptó. ¿Okay? Entonces somos su poema, somos la hechura suya. Y lo más interesante es que usa materiales muy malos por sí solos. Nosotros por sí solos no valemos un peso, pero con Cristo somos una obra de arte. Hasta el punto en que la Escritura nos dice, el mismo Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5. Eso es lo que somos nosotros. Todo pasó, todo lo viejo quedó atrás y ahora en Cristo somos criaturas nuevas. Porque no falta quienes dicen, pero es que la fe tengo que hacer obras. Y tiene razón. Santiago, entendamos esto, que Santiago no está contradiciendo a Pablo. ¿Okay?
se están reafirmando. Está reafirmando lo que dice Pablo. Dice así Santiago en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿A qué tipo entonces de fe se está refiriendo Santiago acá? Se está refiriendo a la fe que se nota. Y yo creo que muchos cristianos deberíamos estudiar este versículo más a fondo. Que yo creo, si yo creo, entonces lo pongo en acción. Si yo creo en que soy hijo de Dios, entonces las obras son por comportarme como un hijo de Dios. Si yo creo que Cristo es mi Señor y mi Salvador, entonces mi obra es obedecerle, amarle y portarme, buscar la santificación en mi vida. La Escritura me habla de traer al alfolí los diezmos. Algunos creen que no es para el Nuevo Testamento, no importa lo que sea, pues las obras son, entonces, ser obediente en esa parte. La Escritura habla acerca de confesar mis pecados unos con otros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, o sea, ser obedientes a la palabra de Dios, esas son las obras. Porque si yo digo que creo, pero no hago nada de esto, mi fe, ¿cómo es? Es una fe muerta. Santiago nos habla de 3 tipos de fe. Y yo a la primera le cambié por difunta para que me saliera DDD. O si no salía muerta, diabólica, entonces para que quedaran los 3 Ds. Entonces, la fe difunta, la fe diabólica y la fe dinámica. ¿Cuál es la fe muerta? Es esa fe que dice, yo tengo fe, pero no se me nota, no hago nada, no importa, vengo a la iglesia de vez en cuando, y cuando estoy cansado, no vengo. Es esa fe, esa fe que ni fu ni fa. La otra fe es la fe diabólica. La fe diabólica es porque los demonios creen y tiemblan. Noten que los demonios tienen una teología correcta. Miren, dicen, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios, ellos también creen en la Trinidad. Ellos también creen en el Shema de Israel, que Dios es uno. Entonces, esa fe diabólica, ojo, esta es la que te hace creer que crees para que bajes la guardia y creas que eres salvo sin serlo. Y las iglesias están llenas de esas. Llenas de esa fe, de esos falsos convertidos. Esa es la fe diabólica. Porque hay un propósito detrás de todo eso. Lo que decía al principio, que la gente, sí, yo creo. ¿Cuántos de ustedes han hablado con personas que dicen, sí, yo creo en el Señor? Y a la hora en que vamos y profundizamos, nos damos cuenta que, ¿cuándo naciste de nuevo? ¿Qué es eso? Sí, hay de esos. ¿Ya naciste de nuevo? Bueno, sí, ya me bauticé. No, ya naciste. ¿Sí? Entonces, uno sabe que esa gente que cree que son cristianos, pero que no lo son, esa es la fe diabólica. Y la otra es la fe dinámica, la que tenemos nosotros. La fe que obra, la fe que actúa, la fe que... Porque después de eso, Santiago termina diciendo que quien que vea al hermano que tiene hambre, le debemos dar. Esas son las obras que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, este es el aspecto de la fe. Pero aquí hay algo que nos dice el Señor. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, pero ahora que somos salvos,
somos preparados para hacer buenas obras, ¿ok? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, estas obras que Dios preparó para cada uno de nosotros tiene obras específicas, porque tú no conoces a las personas que yo conozco, ni tú a las que ella conoce, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos un plan de obras que el Señor ha establecido una vez que nos salvó. Nos dijo, ok, ahora este es tu camino, estas son las obras que yo quiero que haga, de acuerdo al texto, para las buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. Yo entiendo eso. Dios preparó esas obras para que yo ande en ellas. ¿Y qué tengo que hacer? Esos son los 6 pasos que reconozco yo que necesitamos hacer para encontrar, para poder hacer esas buenas obras. Primero, confesar nuestros pecados. O sea, este es el primer requisito para nacer de nuevo. Confesar nuestros pecados, pero más que eso, abandonar esos pecados. ¿Okay? Y yo lo he dicho muchas veces acá, necesitamos saberlo y compartir esto cuando estemos evangelizando. Mucha gente dice, pero es que ustedes pueden, porque ustedes son santos, ustedes toda la vida han sido cristianos, si supieras mi vida. No. El Señor, cuando nosotros confesamos y abandonamos y creemos en Él, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y cambia nuestro corazón. Y las cosas que antes para nosotros eran, el viernes en la noche, vamos a la parranda. Ahora, como que, viernes, vamos a la iglesia. ¿Sí? El Señor cambia el corazón. Confiar continuamente. ¿Confiar en quién? En Él. Confiar en el Señor. Tener plena confianza que no importa si estamos pasando por el valle de sombra de muerte, Él nos sostendrá. Él estará con nosotros. No importa lo que estemos pasando, si le confiamos a Él, podemos tener la plena seguridad que vamos por buen camino. Obedecer su palabra. ¿Qué necesito hacer para obedecer su palabra? Leerla. Lo primero que tengo que hacer es leerla, escudriñarla. Todos los días es mejor hablar con Él. ¿Qué se necesita para hablar con Él? ¿O qué es hablar con Él? Orar, pasar tiempo con Él, escuchar de Él a través de su palabra, nosotros hablar con Él, servirle, envolvernos en una actividad, en un ministerio, en la iglesia, evangelizar lo que el Señor te ponga y permanecer en comunión con los de Él. Esto que estamos haciendo. ¿Ok? Déjenme comparto algo con ustedes, creo que tengo como 15 minutos y si alcanzo, que tiene que ver con esto de la gracia. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Gracia dijimos que es gratis, ¿cierto? Hablamos de gracia y quiero rápidamente llevarlos a un pasaje que todos ustedes conocen para poder entender un poquito mejor esto de la gracia. Está en Lucas, en Mateo 7, perdón. La mujer sirofenicia, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Quién? El Señor Jesús. Y entrando en una casa, no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y no era el yerno, no era que vino a interceder por el yerno, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. O sea, era gentil, era de esos fuchis, con los que los judíos no se mentían. Y le rogaba que echase fuera de su hija al marido, no al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Sí? Y la historia nos habla entonces de los vosotros, de los no judíos y de los nosotros. Los judíos
y los no judíos, y en ese entonces esa era la manera de vivirle, ¿ok? Ellos a los gentiles los despreciaban y les llamaban perrillos. Para nosotros los perrillos hoy son los dueños de la casa. Ellos son los que mandan, los sacamos a pasear en coche. No me hagan hablar de eso. Son los que mandan. Hagan de cuenta más o menos como para nosotros lo que representa una rata hoy. Eso era para ellos los perrillos, ¿okay? Eran despreciables, como el del chacal. Despreciable, el más despreciable de todos. Entonces, llega Jesús a esta casa y se viene la señora y le dice: mi hija tiene un demonio, sácale el demonio. Y el Señor le dice: pero no está bien, que yo vine, fue a los hijos de Israel, no está bien que la comida de los hijos le echaba a los perrillos. Y la señora, mostrando su gran fe, le dice: sí, pero también los perrillos pueden comer. ¡Wow! Y el Señor se maravilló. ¡Wow! ¿Qué fe es esta? Así que me le puse a los perrillos. Nos damos cuenta que hay una mesa, ¿cierto? Los que están arriba de la mesa son hijos, son los hijos. Y los que están debajo de la mesa son los perrillos. Y esta imagen nos habla mucho de lo que el Señor ha hecho con nosotros a través de su gracia. Voy a tratar de ir rápido porque tengo un reloj que es de carreras y anda muy rápido. Mire, tengo acá las palabras. ¿Se acuerdan que les dije las palabras al principio que tuvieron que tomaran nota? Ok, aquí están. Gracia se puede presentar como chesed o ken, que también es traducida favor. Y gracia también es raham o racham, que es misericordia, traducido mayormente como misericordia. Entonces, cada vez que se menciona una de estas palabras, raham o chesed, es gracia. Todo es gracia. ¿Okay? Todo es gracia, pero cada uno tiene un punto específico de lo que es la gracia de Dios. Miren lo que dice, y tengo que ir muy rápido porque esto es un poquito más extenso de lo que yo quisiera, pero hoy es el día de presentarlo. Voy a quedarme en el versículo 4. ¿Okay? Así que Salmo 103, versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida, Señor, el que te corona de favores y misericordias. Aquí están hablando de gracia y utiliza estas dos palabras, favores y misericordias. Entonces, cuando leemos esto, decimos, o el Señor es redundante y está repitiendo, que es posible, Él repite mucho porque somos lentos, o está hablando de dos cosas, que son la misma, pero diferente, como las reinas de belleza. Bueno, y el Salmo 109, 21 nos dice: y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. Con este texto vemos una vez más las dos palabras, favor, favoréceme, ¿ok? Y tu misericordia. Pero aquí podemos sentir un poquito más claro la idea de esas palabras. La misericordia me libra. La misericordia nos libra, ¿ok? Ahora, voy a ir rápido. Génesis 39, 21. Lo que está pasando acá, les voy a contar la historia que ya conocen, voy a pasar supersónicamente. José, uno de los hijos de Jacob, fue vendido por sus hermanos a una caravana de mercaderes, los llevaron a Egipto. En Egipto, ¿qué pasó?
En Egipto fue esclavo con un señor llamado Potifar y su esposa era Mrs. Potifar. Era Mrs. Potifar. Y resulta ser que José era un hombre más o menos guapo y peludo. Entonces la Potifar, la Mrs. Potifar, que era bien Potifar, quería seducirme, ven, y él, no, yo no. Tu esposo, mi amo, me dejó encargado de todo, menos de ti. No, pero no importa. Bueno, el caso es que un día esta mujer ya no se aguantó y lo llamó a su recámara y trató de seducirlo, pero él no se dejó, así como hacemos muchos. Salió corriendo y la mujer lo mejor lo detuvo y le dejó la ropa y resulta ser que cuando llegó el esposo, esta mujer quedó ardida de que me rechazó. Sí, pues, eso era en esas épocas. En esta época las mujeres no se arden de que las rechacen. Pero en esas épocas a las egipcias no les gustaba que las rechazaran. Entonces cuando llega el esposo, le dice, mira, tengo aquí la túnica de ese infeliz que si no hubiera corrido tan rápido me hubiera violado. Y el hombre le dijo, bueno, pues, ¿qué hubiera hecho? Basado en la época, ¿qué hubiera hecho? Que el esclavo trata de violar a tu esposa. La mata. Eso era lo que se hacía en aquel entonces, ¿cierto? Pero Potifar, que él era, no sé, más inteligente yo creo que la mujer, o entendía que la mujer era tan fea y yo no entendía cómo era que este muchacho tan guapo trató de... O sabía, porque cuando le mostró la túnica, fue que vio la túnica del jardinero, la túnica del carpintero, la túnica del masajista. Es posible. Entonces, Potifar lo que hizo fue que, yo no sé qué le ven estos a mi mujer, que yo no le veo, pero lo mandó para la cárcel. No lo mató. Mire lo que pasó. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, porque tendría que haber muerto. Y el Señor le extendió su misericordia, pero ojo, eso no es todo. Mire, y le dio gracia. Gen, se pronuncia Jané. Bien, por eso lo escribí ahí. Favor. ¿Y qué? En los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, no solamente por misericordia fue rescatado de la muerte, no permitió que muriera, sino que por gracia, por favor, lo hizo el líder de la cárcel. Y luego conocemos la historia, que no solamente fue el líder de la cárcel, sino que fue también el segundo hombre en el reino. ¿Sí? Y eso fue todo por la misericordia de Dios y el favor de Dios. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, algo que nos enseña estos textos que hemos visto es que la misericordia libera, como ahí, y el favor premia. Y los dos son gracia. La misericordia libera y el favor premia. Ahora, voy a ir de nuevo acá para que veamos entonces lo que está pasando aquí en nuestra ilustración con el perrito y el hijo. Vemos una cita acá en Marcos 7:27, en donde Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien que
tomar el pan de los hijos, que le pertenece a los hijos, y darse a los perrillos. ¿Sí? Pero mire lo que dice después acá en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de seguir siendo perrillos. No, de ser hijos. Entonces, un momento, cuando nosotros creímos, Dios nos da su gracia y nosotros por fe creemos, dejamos de ser perrillos para convertirnos en hijos. ¿Y qué más? Miren lo que dice acá, Apocalipsis 3:20. Yo sé que el contexto no es necesariamente el mejor, yo sé que ustedes son eruditos, conocen teología, y me van a decir, Camilo, eso es otro contexto. Ya, yo entiendo. Pero miren lo que el Señor hace con los hijos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Uno no puede cenar con el perrillo. Bueno, algunos hoy en día sí. Bueno, hay gente que se sienta con el perrillo. Pero en un mundo normal, uno come con personas, ¿sí? Con gente. Entonces, uno de los ejemplos que yo podría sacar acá para mostrarles a ustedes es la historia del hijo pródigo. Y ya no me voy a demorar mucho. Sabemos que uno se fue, se gastó el dinero en cosas indebidas, en parrandas, en cosas feas. Y el otro se quedó en casa. Y cuando el hijo se cansó de comer la comida de los cerdos, dijo, voy a ir a la casa de mi padre. Al fin y al cabo, allá los siervos comen mejor que yo. Y yo estoy cansado de las algarrobas y de la algarrobina y todo eso. Son los peruanos, sabemos de qué estamos hablando. Y entonces dijo, te voy para la casa de mi padre. Llega a la casa del padre, el padre le hace una gran cena, un banquete. Invita al hijo a qué, pero ¿qué pasó con el hijo mayor? El hijo mayor se quedó enojado. Y que se fue a gastar el dinero con las rameras, y aquí viene mi papá, como si nada, lo trata como si, mira, que no, estoy aburrido de esta vida, cansado, sin justicia. Bueno, todo lo que dicen los hijos mayores. Entonces, en ese ejemplo, vamos a ver algo muy interesante, y les voy a dejar en pausa, yo sé que se me está pasando el tiempo. Les voy a compartir esta realidad. El favor considera los actos y la misericordia los ignora. Yo sé que los dejé así como en el limbo, pero con esta cita les voy a aclarar todo. Segunda de Crónicas 16:9. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Qué? Para mostrar su favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Entonces, para recibir el favor de Dios, ¿qué tengo que hacer? El corazón perfecto. El hijo mayor se quedó en casa. Aunque su corazón no era perfecto, él se quedó en casa. Hay que darle crédito al que merece crédito. El otro hijo se fue, se perdió por allá, el hijo mayor se quedó en casa, trabajando para su papá, sirviendo a su papá. Yo sé que cuando la actitud no era muy buena, cuando llegó el otro hijo, los celos o lo que haya sido, pero tenía un corazón para su papá. Y en Lucas 15:38, noten lo que dice, lo que le dice el papá al hijo mayor. Él entonces le dijo, el padre al hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Y qué le dio al otro? Ya se lo había dado. Todo esto es tuyo. ¿Por qué? Porque seguiste conmigo. Porque se quedó, porque fue el hijo que hizo las cosas correctas y no se fue. Pero no he terminado. Entonces, el favor considera los actos. La misericordia los ignora. Ahora, por misericordia somos rescatados. Todos los días el Señor, en su misericordia, rescata gente. Ya lo vimos en el texto. El Señor, la misericordia nos libra y el favor nos premia. Ahora, miremos esto otro. El favor es acumulativo, la misericordia no.
¿A dónde quiero ir? Quisiera haber tenido más tiempo para expandir más en esto, pero Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cuánto dura la misericordia? ¿Cuánto dura? No, 24 horas. Porque sale todas las mañanas, es nueva. Ya, 24 horas dura la misericordia, porque todas las mañanas son nuevas. ¿Sí? Entonces, yo soy cristiano, pero voy y me revuelco con el mundo, voy y hago las cosas que yo sé que son indebidas, y esa noche voy y me acuesto con una borrachera, todo me da vuelta, y en la mañana siguiente me levanto y una nueva misericordia. Y, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, perdóname, Señor. Me dejé llevar. Y el Señor dice, no hay problema, te saca, estás tú ahí abajo haciendo la colita, y el Señor dice, ven, siéntate a la mesa como dijo otra vez. Y cada vez que tú te tiras como perro, el Señor te levanta y te vuelve y te hace hijo. ¿Ok? Miren esto, Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor, ¿cuánto dura? ¿La misericordia cuánto dura? 24. ¿Y el favor de Dios? ¿Y la misericordia y el favor son qué? Gracia. Son gracia. Entonces, mis hermanos, déjenme les concluyo, porque yo sé que me están mirando ya feo. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Mis hermanos, el mensaje es este. El mensaje es este. Sin fe es imposible, ahorita les pongo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, ¿qué? Premia. El Señor premia a los que le buscan. Él tiene premios para ti y para mí. ¿Quieres ser como perrito? ¿Quieres revolcarte y que el Señor te expulgue y te saque las pulgas y te... Hazlo, puedes hacerlo si quieres. Puedes hacerlo. Pero tú vas a sufrir las consecuencias. Pero si vienes a él te va a sacar pulgas, te va a bañar, y te va a poner otra vez a la mesa como un hijo. Porque esa es la misericordia. Esa es la misericordia de Dios. Pero el día en que tú como el hijo pródigo te mantienes en la mesa y permaneces y continúas en la mesa sirviendo al Señor, glorificándole, atendiéndole a Él, entonces ya no tienes misericordia, ahora tienes favor de Dios. Favor, y el favor aumenta y el favor va creciendo y el favor es uno de los galardones que el Señor quiere darte. Entonces, sí, somos salvos por gracia, pero la gracia necesitamos entenderla como tal. Sí, el Señor te saca de ser perro a ser hijo, pero te puede hacer de ser hijo a llevarte a las alturas mismas. Todo por su gracia. Tú no tienes más que hacer que ser obediente y caminar en santidad. ¿Ya nos vamos, Padre? Sí. Ok. Nada más lo quise